Ya, chiquillitos, comenzamos entonces con la clase del día de hoy. Ahora estamos desde otra localidad porque estamos acá yo estoy en el colegio, estamos a 29 de junio, por tanto ya nos queda poquitito. 29 de junio. Si alguien no ve la pizarra, por ahí me avisa. De repente se ve muy chico, estamos un poquito más alejados, ¿ya? Me van avisando por el chat o abren el micrófono si no ven bien. Estamos a 29 de junio y ¿qué es lo que vamos a trabajar hoy? Objetivo. Lo que hemos estado viendo hasta el minuto, que es lo último que vamos a ver, que es propiedades de potencias. Ya. Pregunta, ¿se ve bien la pizarra, chiquillos, desde ahí? ¿La ven bien? ¿El tamaño? ¿Alguien que me sople? Sí, profe, se ve bien. Bacán, muchas gracias, José. Los demás están medio dormidos todavía. Ya, chiquillitos, vamos haciendo un pequeño resumen para que se vayan recordando. Nosotros comenzamos a ver las propiedades de las potencias porque lo que nos corresponde ver de vuelta de vacaciones o el próximo contenido que nos corresponde ver se llama productos notables. Por tanto, ¿por qué se los menciono? Para que alguien por ahí, si es que se anima, le vaya echando un vistazo al libro y vaya viendo lo que nos corresponde ver de productos notables, que evidentemente va a estar seleccionado algunos contenidos que vamos a ver y otros no, dándole prioridad a algunos por sobre otros. Decirles también que, se me había olvidado, que revisen su correo institucional, porque la semana pasada, el día viernes me parece, les mandé unas pequeñas cápsulas que encontré que yo había preparado el año pasado, que están hechas por mí, por tanto soy yo la que estoy explicando ahí, para que puedan repasar y reforzar un poquitito todo lo que tiene que ver con propiedades de las potencias. Ahora, no está todo lo que hemos visto este año, ahí están las propiedades de las potencias explicadas desde una base que sea solamente entera. Ahí no hay ninguna explicación con base decimal ni con base fraccionaria, pero lo importante es que la propiedad la manejen y la manejen bien. Por tanto, eso sí está y sí les va a servir de apoyo. Y en lo que viene, en lo sucesivo, les voy a ir mandando también en la medida que vayamos viendo los contenidos, voy a ver si tengo alguna cápsula preparada de ese contenido específico y se los voy a ir enviando a sus correos, ¿ya? Porque así les sirve también para ir estudiando en la medida que ustedes quieren ir reforzando en su casa, ¿ya? Veamos entonces, chiquillitos, y repasemos un poco lo que hemos visto de las propiedades de las potencias hasta el minuto. A ver, hasta el minuto nosotros hemos trabajado de las propiedades de las potencias, vimos lo que era una potencia, dijimos que las potencias se componían de base de exponente, que eran multiplicaciones repetidas, hablamos también de los signos en la potencia cuando teníamos bases positivas y bases negativas, dependiendo de si los signos eran pares o impares, iba a ser el signo que iba a tener el valor. También vimos cómo afectaba el paréntesis en una potencia, específicamente cuando hablamos de una potencia que tiene base negativa. Cuando tiene paréntesis significa que yo considero el signo y el valor absoluto y el signo para multiplicar repetidas veces. Si no tiene paréntesis, el signo menos se mantiene y lo único que se multiplica repetidas veces es la base positiva y luego se mantiene ese signo negativo y evidentemente se hace el cambio correspondiente de así requerirlo. Luego trabajamos o recordamos lo que eran las potencias cuando tenían exponente cero. Dijimos que cada vez que una potencia tenía exponente cero, siempre el valor iba a ser uno positivo, independiente si esta base fuera positiva, negativa, fracción, decimal o entero. También hablamos de las potencias de exponente 1, dijimos que cuando la potencia tenía exponente 1, que ojo, el exponente 1 puede no estar escrito, puede no aparecer ahí arribita, pero yo debo asumir automáticamente que ahí está. Cuando el exponente es 0, el exponente debe estar escrito. Cuando no está escrito, el exponente siempre es 1. Y cuando el exponente es 1, el valor de la potencia es la misma base. Mantiene el signo, mantiene el mismo valor. Luego vimos, déjenme ver el
orden que tengo acá, potencias de exponente negativo, dijimos que cuando una potencia tenía un exponente negativo, ese exponente teníamos que modificarlo, teníamos que cambiarlo a positivo. Porque, por una razón súper simple, porque yo no puedo repetir infinitas veces un número para multiplicarlo, por tanto, teníamos que transformar el exponente en positivo. Para hacerlo, teníamos que utilizar algunas técnicas, diferentes técnicas. Cuando teníamos una base entera y un exponente negativo, nosotros teníamos que transformar, a ti lo Vicentito, teníamos que transformar esa base en fracción. Vicentito, dígame. Profesora, ¿me puedo retirar? Se siente malito, no un problema. Yo voy a avisar, Vicente, espérame. No, que me tengo que vacunar, por eso. Ay, que le vaya súper bien, Vicente. Yo voy a avisar para Ya. que no te dejen ausente. Ya, lo anoté. Vaya nomás, Vicentito, que le vaya No, súper profe. bien. Y la Kiara que está con problemas de internet. Que la pobre entra y sale. Ya. Los que tengan que hacer cualquier cosa me van avisando, chiquillos, porque yo los voy anotando. Entonces retomamos. Nos quedamos ahí entonces en la potencia cuando tenía exponente negativo. Dijimos que cuando la base era entera, lo que teníamos que hacer era transformarla a fracción, colocando arriba el 1 como numerador y abajo manteníamos la misma base y el exponente automáticamente cambiaba de signo. Y luego se resolvía. También vimos cuando era una fracción que tenía exponente negativo, para cambiar ese exponente negativo lo que había que hacer era dar vuelta a la fracción y el exponente cambiaba de signo, y cuando teníamos un decimal que tenía exponente negativo, ese decimal había que transformarlo a fracción, y una vez que lo transformábamos a fracción, lo damos vuelta y cambiamos el signo. Por tanto, si ustedes se dan cuenta de ahí, de alguna manera estamos ocupando todo lo que vimos en el proceso anterior, todo lo que son las transformaciones. ¿Ya? Luego trabajamos la potencia elevada a potencia o potencia de potencia, donde dijimos que lo que hacíamos era mantener la base y multiplicar los exponentes, manteniendo, por supuesto, la regla de signos que correspondía. Luego de eso, nos fuimos directamente a las propiedades que tienen que ver con las operatorias y dijimos que dentro de las potencias yo puedo hacer todas las operaciones posibles, suma, resta, multiplicación y división, pero que la suma y la resta no tienen ninguna propiedad en particular que las relacione, es decir, ninguna propiedad que nos permita agilizar el procedimiento, solamente la multiplicación y la división. En el caso de la multiplicación, vimos las multiplicaciones de potencias que tenían igual base y las que tenían igual exponente, y vimos algunos casos especiales en los cuales no cumplían con ninguna de las dos propiedades o que cumpliera con las dos propiedades, ¿ya? La primera propiedad dice cuando tenemos una multiplicación de potencias que tienen igual base y distinto exponente, la base se conservaba y como la multiplicación agranda, la suma también agranda, los exponentes se sumaban. Luego, cuando teníamos una multiplicación de potencias que tenían distinta base y igual exponente, las bases que son diferentes se multiplican y se conserva el exponente. Y los dos casos especiales que vimos, que yo le menciono como casos especiales, son aquellos donde cumple con las dos propiedades o bien no cumple con ninguna de las dos propiedades. Cuando cumple con las dos propiedades, yo puedo seleccionar cualquiera de las dos anteriores, o mantener igual base o mantener igual exponente. Si yo lo hago de manera correcta, la potencia que yo obtengo va a ser distinta, pero cuando yo haga el desarrollo de esa potencia, el valor va a ser igual. Y en el caso de no cumplir con ninguna propiedad, es decir, que no tienen igual base, no tienen igual exponente, lo que debemos hacer es encontrar los valores por separado de cada potencia y luego se multiplican. Hasta ahí llegamos, eso fue todo lo que vimos, hemos visto hasta el minuto. Y lo otro que hicimos también por ahí fue un pequeño recordatorio de cómo multiplicar por dos números, ¿se acuerdan? Que lo hicimos rápidamente y yo les dije que tenía que construir la tabla. Hasta ahí llegamos. Yo sé que después de este súper resumen con toda la materia así comprimida, no sé si habrá alguna duda o quedaron algunos medios choqueados, como que recién están despertando y escuchar todo este bla, 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 resumen, quedaron medios complicados más que claros, ¿ya? Vamos a ver hoy día lo último que nos queda, que corresponde a la división. Por tanto, vamos a ver las propiedades de la división. División de potencias.
Primero, chiquillitos, que vamos a recordar. La división es una operación matemática que achica un número y lo achica en partes iguales, porque esa es la característica que tiene la división, reparte en partes iguales. ¿Ya? Y la otra operación matemática que genera el mismo efecto, vale decir, de achicar un número, aun cuando no lo genera de la misma forma, es la resta. Por tanto, la división, lo voy a colocar acá, se relaciona con la resta. Así como dijimos que la multiplicación se relacionaba con la suma, la división se relaciona con la resta porque ambas operaciones generan el mismo efecto, achicar una cantidad. Veamos entonces ahora la división de potencias. La división de potencias. En el caso de la división de potencias, nos vamos a encontrar con lo mismo anterior, vale decir, con lo mismo de las multiplicaciones. Vamos a encontrar dos propiedades en las cuales tenemos potencias con igual base, en la otra tenemos potencias con igual exponente, y nos vamos a encontrar igualmente con dos casos especiales en los cuales tenemos ninguna propiedad, que no se cumple ninguna propiedad, y que se cumplen ambas propiedades en el mismo ejercicio, ¿ya? Por tanto, el procedimiento es similar, solo que hay que tener presente que la operación es distinta. Por tanto, tiene evidentemente algunos cambios. Veamos el primer caso de ellos. El primer caso que vamos a ver es la división de potencias de igual base y distinto exponente. ¿Ya? Hola, Emilia. Entonces, vamos a ver la división de potencias de igual base y distinto exponente. Voy a sacar una. Creo que la traje. Ya no estoy segura. Acá está. Disculpen ahí que me atravieso por la cámara. Ya, chiquillos, veámoslo a través de un ejemplo. Tenemos división, por tanto, lo primero que vamos a colocar es la operación de división, que son dos puntitos, de potencias de igual base. Por tanto, aquí yo voy a colocar 5, acá voy a colocar 5. División de potencias de igual base y exponentes distintos. Por tanto, aquí voy a colocar 6 y aquí voy a colocar 2. Ya, cuando tengo este caso, división de potencias de igual base y distinto exponente, lo que hago es conservo la base, que es 5, y los exponentes, que son diferentes, se tienen que restar. Ahí viene la relación que hay con las operaciones. 6 menos 2. Y vamos a obtener, conservamos la base que es 5 y 6 menos 2 son 4. Aquí nos fijamos, recuerden, regla de signos, mayor valor absoluto el 6, por tanto queda positivo. 5 elevado a 4. Y ahí tenemos expresado el resultado de la división en potencias, y si lo queremos expresar en valor, tenemos que colocar 5 elevado a 4 es igual a 625. Y ahí tenemos el ejercicio completo. Por tanto, tenemos división de potencias de igual base y distinto exponente. Consultas, dudas. Recuerden que si la base cambia, se tiene que hacer la operación exactamente igual en fracciones, haciéndolo como fracción, que hay que dar vuelta a la fracción para poder hacer la división. No, perdón. Se conserva la base que es fracción y se restan los exponentes. Si es decimal, se conserva la base que es decimal y se restan los exponentes. ¿Ya? Consultas, dudas. Hasta aquí. Si por X motivo el exponente de acá fuera negativo, supongamos que es 5 elevado a 2 dividido por 5 elevado a 6, el exponente puede ser negativo. Si el exponente es negativo, recuerden que una vez que se hace esto, se aplica la propiedad de la división, luego hay que aplicar la otra propiedad, que es la propiedad del exponente negativo. Por tanto, en un ejercicio, ojo, y aquí quiero que pongan alta atención, en un ejercicio yo puedo tener más de una propiedad, pero tengo que partir en orden, tengo que partir con una primero y luego tengo que ir aplicando la otra en la medida que me vaya apareciendo, ¿ya? ¿Puedo borrar, chiquillitos? No me digan que no he traído mi borrador. No. Mucho más fácil.
¿Puedo borrar? ¿Hay alguien que todavía esté copiando? No, profe. Ok, no borro todavía, no hay problema. Ahí espero. No te preocupes, espero que terminen ahí de copiar. Hace frío. Mientras ustedes terminan de copiar, yo vuelvo acá. Les voy a pegar. ¿Estamos ya, Sadasca, Sofi? Todavía falta un poquito. Sí, ya, vamos a borrar. Esperemos un poco porque, como me viene para acá, traje igual los gatos. Le dije, me voy con mi gato y todo, porque si no después los van a echar de menos. Ya, ahí está el gato. Ya, chiquillitos, borro entonces esta primera parte y nos vamos con el segundo caso. Vamos a borrar el ejemplo. Y borramos acá, borramos acá. Nos vamos ahora al segundo caso, donde tenemos división de potencias de distinta base igual exponente. ¿Por qué al final da 625? Porque desarrollamos la potencia, Sofía. Pusimos, ¿cuánto era? 5 elevado a 4, ya ni me acuerdo. ¿Cuánto nos había dado? La potencia que resultó finalmente, creo que era 5 elevado a 4. Pusimos 5 elevado a 4 y 5 elevado a 4 es igual a 625. Lo pusimos de las dos maneras, Sofía. Lo pusimos el resultado expresado como fracción y luego el resultado expresado como valor de la potencia. Recuerden que las potencias siempre se pueden resolver. Ya, chiquillitos, vamos a la segunda situación. Tenemos división de potencias que tienen distintas bases y igual exponente. Ya, vamos a ver un ejemplo simple. Vamos a tener 15 dividido en 5. Tenemos división de potencias, distinta base, pero el exponente va a ser igual. Exponente 2. El procedimiento que hacemos es el siguiente. Las bases que son distintas las tengo que dividir, pero el resultado de esa división lo tengo que elevar a 2, porque tengo que conservar el exponente. Por tanto, tengo entre paréntesis 15 dividido en 5, y el resultado de esa división, yo voy a conservar el exponente que es 2. Por tanto, recuerden que aquí es importante colocar el paréntesis. Si yo no coloco el paréntesis, lo único que estoy elevando a 2 es el 5. Y yo necesito elevar a 2 toda la expresión, es decir, toda la división. Hacemos entonces la división y vamos a decir 15 dividido en 5 son 3. Porque 3 por 5 son 15. Tenemos 3. 15 dividido en 5 son 3. Y el exponente 2 lo conservamos. Por tanto, ahí tenemos lista nuestra división y está expresada en potencia. Y ahora vamos a resolver esa potencia para expresar nuestro ejercicio en valor final. Por tanto, vamos a decir 3 por 3 son 9. Y ahí está terminado. Ahora sí viene, chicos, lo que yo les había mencionado antes. Si las bases son decimales, tengo que dividir los decimales y conservar el exponente. Si las bases son fracciones, tengo que dividir fracciones y tengo que conservar el exponente. Y para eso es importante tener a mano el cuaderno con toda la materia que vimos la primera parte del primer semestre, porque ahí van a trabajar con todo lo que es conversión, todo. ¿Ya? Entonces, de alguna manera estamos aplicando siempre lo que vimos al principio. El contenido que vimos al iniciar el año, van a trabajar siempre con él. Ustedes me avisan cuando pueda borrar, ¿ya? Ahí me ponen en el chat sí, o alguien me dice no. Y va a preguntar, ¿puedo borrar? No, y yo los espero un poquito.
Así que aquí, ojo, siempre hay que fijarse harto. Cuando estamos recién partiendo, como estamos ahora, listo, ok. Como estamos ahora recién partiendo, recuerden que yo siempre les digo, siempre es bueno tener los apuntes y el cuaderno a mano, ¿ya? Todo esto, vuelvo a insistir, yo se los mandé en unas pequeñas cápsulas que preparé el año pasado que les van a servir como para, no necesitan ver con las cápsulas, ¿qué es lo que evitan? Con las cápsulas evitan tener que ver toda la clase grabada, completa, o empezar a buscarla, descargarla de YouTube para poder ver la explicación. Ahí van a la cápsula y la pueden ver todas las veces que quieran y son cápsulas cortitas, no son más allá de 5 minutos, ¿ya? Vamos entonces ahora a los casos especiales, porque al igual como lo teníamos en la multiplicación y la división, también tenemos casos especiales. ¿Ya? Voy a borrar y vamos a ver los casos especiales de las divisiones de potencias. Y como tengo pizarra más grande, vamos a dividir y tenemos, yo les coloco, los autodenominé casos especiales. Entonces, en estos casos especiales vamos a tener dos situaciones. El 3, donde vamos a tener división de potencias con distinta base y con distinto exponente. Ese es el primer caso especial. Y el segundo caso especial, que sería el 4, donde vamos a tener división de potencias con igual base y con igual exponente. Tenemos los dos casos. Uno que no tiene nada igual y otro que tiene todo igual. Vamos con el primero. Tenemos división de potencias que tienen distintas bases. Por tanto, vamos a colocar aquí 25. Siempre vamos a trabajar, por lo menos para los ejemplos, voy a trabajar con números cerrados. Y aquí voy a tener dividido en 5. Distinta base. Distinto exponente. Voy a tener acá 3 y acá voy a tener 2. Por tanto, en este ejemplo, tengo una división de potencias que no tiene ni igual base ni tiene igual exponente. Por tanto, en este caso, lo que yo debo hacer para resolver es encontrar el valor de cada potencia por separado y una vez que tengo los valores, hago la operación de la división. Por tanto, aquí nos apoyamos con nuestra calculadora y vamos a encontrar el valor de 25 elevado a 3. 25 elevado a 3 es igual a 15.625. Por tanto, 15.625 dividido por 5 por 5 son 25. Y aquí nos sirve lo que repasamos la clase pasada cuando me preguntaron las chicas cómo se dividían, no se acordaban por dos números, y aquí, si lo tuvieran que hacer a mano, ahora estamos con calculadora, pero si tuvieran que hacerlo a mano, aquí tendrían que construir la tabla del 25. Y con la tabla del 25 comenzar a resolver esta división. Nosotros lo vamos a hacer con calculadora, 15.625 dividido en 25, y eso es igual a 625. Por tanto, nuestro resultado es 625. Y ahí está resuelto. Por tanto, en el primer caso especial, potencia distinta base, distinto exponente, encuentro valor por separado de cada una de las potencias y luego hago la operación correspondiente. En este caso es dividir. Nos vamos al siguiente caso especial, donde tenemos división de potencias que tienen igual base y igual exponente. Por tanto, cumple con las dos propiedades. Cumple con la propiedad de igual base y cumple con la propiedad de igual exponente. Yo lo puedo hacer con cualquiera de las dos propiedades y la potencia va a ser una potencia distinta, pero al resolver el valor de esa potencia, el resultado tiene que ser el mismo. Si lo hice de manera correcta, con cualquiera de las dos propiedades, el resultado va a salir correcto. Veamos el siguiente ejercicio. Nosotros vamos a decir 15 elevado a 2 dividido por 15 elevado a 2. Por tanto, tengo igual base, igual exponente. Vamos a utilizar las dos propiedades. Vamos a resolver con ambas propiedades. Y nos vamos a dar cuenta que tenemos que llegar al mismo resultado. La primera, vamos a utilizar igual base. Por tanto, si utilizo la propiedad de igual base, digo
conservo la base, 15, y los exponentes los resto, 2 menos 2. En el segundo caso, voy a aplicar la segunda propiedad de igual exponente, por tanto, divido las bases, 15 dividido en 15, y conservo el exponente 2. Aquí yo lo único que hice en este caso fue aplicar las dos propiedades, ambas propiedades. La propiedad de igual base, conservo la base y resto los exponentes. La segunda propiedad, divido las bases y conservo el exponente. Vamos a resolver ahora. Y tenemos acá 15, y luego digo, 2 menos 2 es 0. Y aquí volvemos a una siguiente propiedad cuando tenemos un exponente 0. Cuando tenemos un exponente 0, el valor de la potencia es, ¿alguien se acuerda? Por ahí, se lo pueden poner en el chat o lo pueden decir. Cuando el exponente es 0, ¿cuál es el valor de la potencia? 1. Perfecto. 1 positivo. Listo, ahí también lo puso el Raulito en el chat. Entonces, en el primer caso, con esta aplicación de propiedad tenemos valor 1. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer el desarrollo. 15 dividido en 15 es igual a 1. Y conservo el exponente 2. Y cada vez que tengo la base 1, no importa la cantidad de veces que la multiplique por sí mismo, siempre va a ser 1. Por tanto, 1 por 1 es 1. Si ustedes se fijan, yo en ambos casos los resolví utilizando distinta propiedad, pero llegué al mismo valor. En el primer caso, con esta propiedad, la potencia es 15 elevado a 0, y en el segundo caso es 1 elevado a 2. Pero cuando llego al valor final, al desarrollo, voy a tener en ambos casos el mismo valor. Por tanto, significa que esas potencias, 15 elevado a 0 y 1 elevado a 2, son equivalentes, tienen el mismo valor, y aquí nos dimos cuenta de encontrar el valor de la potencia. ¿Estamos, chiquillitos? Para mañana vamos a partir, chiquillos, con los primeros ejercicios. Vamos a ver unos poquititos de ejercicios que vamos a resolver en este periodo, y luego, cuando volvamos ya a clases del segundo semestre, vamos a de nuevo hacer, probablemente la primera clase va a ser un resumen, y a partir de la segunda clase vamos a comenzar ya a trabajar con ejercicios, ¿ya? El tiempo de ejercitar todavía no lo he planificado, no lo tengo claro, pero yo creo que no va a ser tanto, porque necesito rápidamente comenzar con lo correspondiente al segundo semestre, ¿ya? Para mañana voy a dejar de grabar, chiquitos, porque esto es lo único que nos interesa grabar de la clase de hoy. Todas las explicaciones generales